¿Estamos listos? ¿Qué cosas tan interesantes tenemos hoy? Muchas. Así es que hoy entraremos en un tiempo delicado de estas porciones, porque seguramente que para muchos pueda ser algo complicado, pero para nosotros va a ser algo especial. Parashá número 48, Shoftim. Estamos en el capítulo Shoftim, jueces. ¿Qué capítulo? 16, 18 del libro de Devarim. Perfecto. Aquí entramos en un punto interesantísimo, porque lo que vamos a leer tiene que ver con jueces, y esta porción nos va a ayudar para comprender muchas cosas. Voy a pedir que alguien de los varones pueda pasar a leer el inicio de la parashá. ¿Quién tiene una Torah para leer? Hermano Efraín. Aquí, un poquito más cerca. Yo creo que más cerca. Sí, bueno, 1, 2. Hasta ahí está bien. ¿Cuál es el punto en esta parashá? El Eterno y Todopoderoso da una bendición a nuestro hermano Efraín. El inicio es muy básico aparentemente, pero el punto clave aquí es que el Eterno está declarando que hay que establecer jueces. ¿Estamos de acuerdo? Que hay que establecer jueces y que estos jueces van a guiar al pueblo, van a ayudarle a que su vida sea una vida en justicia, sea una vida en la que pueda haber una convivencia sana, correcta, entre cada uno de los hijos de Israel. De eso se trata la Torá, entre muchos otros puntos, en que cada hebreo pueda convivir con su hermano hebreo. Ese es un inicio.
independientemente de las festividades y las ordenanzas de Adonai en cuanto al culto para él. Tiene que ver con el trato entre un hebreo y otro, entre los asuntos que puedan resultar, dificultades que puedan resultar, roces que puedan resultar entre un hebreo y otro. Para eso estaban los Kohanim. Cuando había una dificultad y que no se pueden arreglar en ese momento, entonces acudían al Cohen o acudían al juez para que él les ayudara a arreglar sus asuntos. Entonces, el punto interesante aquí con lo que arrancamos inmediatamente, porque si lo vemos a nivel historia, nos queda muy claro, es muy sencillo, ¿no? El Eterno estableció jueces, les dijo que había que organizarse y que cada asunto tenía que llevarse a los jueces, que hubiera una sentencia, que se arreglaran las cosas, y lo que el juez decía, eso se tenía que hacer. El juez, el Cohen decía, en este asunto, ustedes van a hacer así y listo. Se dice muy fácil, ¿verdad? Pero ¿han acudido ustedes a algún lugar donde se lleva a cabo un juicio y han visto alguna serie de esos programas americanos donde hay un juez y luego hablan allí y hay más o menos un juicio oral? Es una cosa muy interesante mirarlo, pero seguramente no es tan interesante y menos agradable estar allí en medio de un juicio frente a un juez. No debe ser nada agradable, porque él va a dar una sentencia que a lo mejor no me gusta. A lo mejor da una sentencia que a mí no me parece que sea correcta, pero el juez declara su sentencia, da un golpe con su martillo y dice: he dicho. Se asienta en el acta y así queda. Y cada quien váyase y actúe de acuerdo a la sentencia. Así es. Si la gallina que cruzó por aquí y por allá, tú dices que es tuya porque es blanca y tiene un pico y 2 ojos y una cresta, y el vecino dice, es que mi gallina también es blanca, tiene un pico, 2 ojos y una cresta. Qué complicado. Entonces el juez dice, pártanla por la mitad y llévese su mitad de pollo, de gallina cada quien, y se acabó el asunto. Y cada quien se va a su casa y se hace un caldito de pollo y se acabó. Y en la mañana saludas a tu vecino y el vecino saluda a su vecino y no pasó nada aquí. Se escucha bien bonito. Qué padre sería que así funcionara el mundo, ¿no? Yo acepto la sentencia, me voy a mi casa feliz porque el juez dijo, esto es lo correcto, y se lo toma cada quien, se lo come cada quien, y que le haga buen provecho. Nos damos cuenta a través de la lectura de la Torá que más adelante, cuando se establecen los jueces, hubo situaciones complejas, muy difíciles, y llegaba al punto de que no se ponían de acuerdo. Ok, pues cuando lo leemos está muy sencillo. Todos recordamos Devarim, capítulo 28, donde se vuelve a hacer un resumen de la Torá, de las leyes, y en el 28, cuando entra ya Yehoshua con el pueblo, los pone en medio de 2 montañas para leerles la Torá, la ley, y les declara, estas son las bendiciones, si tú haces conforme al libro de la Torá, todas estas bendiciones te vendrán. Y comienza una lista enorme, hermosa, de bendiciones. Pero dice, no se vayan, porque en el otro monte les van a declarar otras palabras muy interesantes, ¿verdad? ¿Y qué se declara desde el otro monte, desde la otra montaña? Las maldiciones. Si tú no obedeces, si no acatas, si no haces todas las cosas que están escritas en la Torá,
te vendrán todas estas maldiciones. Y es una lista terrible de cosas que están allí. Y esto les fue dicho a todos los hebreos que entraron a la tierra de la promesa para establecerse, y les retumbaba en sus oídos y en su mente. Estas son las bendiciones si haces conforme a lo que está escrito, y estas son las maldiciones si no obedeces. Tú eliges. Tú eliges. Hay una balanza, existe una balanza para juzgar cada asunto. La balanza es la Torá. A los reyes se les exigió, por decreto de Adonai, que cuando fueran ungidos para ser reyes, ese rey tenía que escribir con su propia mano una Torá. Y tenía que leérsele a él todos los días una porción. Porque en base a esa Torá, a la ley, a esa ley, es que él iba a legislar y a cuidar y a administrar a su pueblo. En base a eso, una balanza. Todos recordamos los juicios de Salomón, que conforme a la Torá, él tenía que hacer cada juicio, los asuntos difíciles, como aquel bebé que le llevaron y las dos mujeres reclamaban que era suyo, que la otra es la que se acostó encima de él y lo asfixió y murió. Entonces, cuando él está en ese dilema tan terrible, y que más allá de lo que estaba escrito, porque ahí no dice, ¿verdad?, partirás al bebé en dos, como yo dije hace rato de la gallina, pero él recibe una sabiduría superior, en la que él va a apelar al amor, a lo más profundo del corazón de una de las dos, para que ese bebé viva. Y entonces su sentencia es: traigan una espada y córtenlo por la mitad. Y la mujer, que no era su hijo, dijo: está bien, nos llevamos la mitad de cada quien. Pero la mujer, que sí era la madre, quizás saltó de un grito diciendo: no, que se lo lleve ella, que viva. Y entonces la sabiduría del Eterno le mostró a el rey Salomón, quién era la verdadera madre. Así de complicados eran muchos de los juicios, muy complicados. La balanza es la Torá. Con esta balanza tenemos que juzgar nuestra propia vida, también nuestras acciones. Tiene que ser nuestra regla de vida, de conducta, de creencia, la Torá. Aquí están las instrucciones, ella es la balanza con la cual tenemos que regirnos. En la cultura hebrea, en el pueblo judío, pues por muchos años se ha mantenido la Torá como la regla de conducta del pueblo. En todos los asuntos están las instrucciones de la Torá. Y cada asunto legal, cada pleito de tierras, de lo que fuera, tenía que llevarse a cabo conforme a la Torá. La pregunta que nos viene inmediatamente: bueno, está bien, pero ¿y el día de hoy cómo funciona? ¿No? Porque estudiamos, podemos sabernos hasta de memoria. ¿Qué dice la Mishneh Torah o la Mishnah? ¿Qué dice? Pues ahí están todos los asuntos y los reglamentos, pero ¿cómo aplica hoy? Algo muy interesante, pues, bueno, pues para el pueblo judío, pues tiene que aplicar igual. Pero ya no hay Kohanim. Cierto. Ellos eran los jueces. Y establecerás
Coanim. En cada ciudad y en cada pueblo debe haber un Cohen que conozca la Torá y que sea el juez. Sabemos que con el tiempo, más adelante se establecieron otros jueces, ¿cierto? ¿Otros qué? Shoftim, otros jueces. ¿Recuerdan algunos nombres de los jueces? Rápidamente, recuerden nombres, rápido. Débora, Sansón, Shimshon, Otoniel, ¿quién más? Al rato les paso una lista. Hubo muchos jueces. Existe un sefer, un libro de los jueces. Allí están. Era un juez que administraba justicia sobre el pueblo de Israel. Débora no era Cohen, ¿verdad? Bueno, pues obviamente que no era Cohen. Era una mujer. Pero llegó a ser juez de Israel. Una juez. Así es que hubieron no solamente varones, hubo también, ahí está una mujer como juez. No solamente eran Coanim o Leví, hubo también algunos que no eran de la línea de Leví. ¿Seguirán funcionando esos jueces hoy día en el pueblo de Israel? Pues existe un ministerio de justicia, ¿cómo se llama? La Knesset en Israel, donde están ahí los diputados, los jueces que legislan y están allí para ejecutar y para establecer las leyes y los juicios. Esto es en el ámbito social completo, toda la sociedad de Israel. Existen los rabinos, ¿estamos de acuerdo? Diferentes líneas de judaicas, y existen los diferentes rabinos, el gran rabinato de Israel, el gran rabí sefardí que está en Israel, y hay muchos otros rabinos judíos, todos ellos, quienes son llamados, pues si es un rabí, es un maestro, tiene que ser un maestro de Torah, y tiene que tener un grupo a su alrededor que se llama ¿cómo? Beit Din, dijeron. Sí, un cuerpo de apoyo para establecer y ejecutar y ordenar y acomodar las leyes de la Torah en los asuntos de la comunidad. Así es que está el rabino y está ese, digamos, un cuerpo ahí legislativo. No hacen leyes, sino las tratan de llevar adelante. En cada comunidad, en cada país, existe una especie de rabinato o un rabino de cada país. En cada ciudad importante tiene que haber un rabino, porque ahí tiene a una comunidad. Y así es como funciona. Se le llama en los tiempos antiguos el Sanedrín, ¿verdad? Si recordamos esa palabra, el Sanedrín, que era ese cuerpo de legisladores, de grandes jueces. ¿Recuerdan nombres? En el Brit Hadashah se mencionan por lo menos uno, quizás dos, jueces de Israel. Uno que era miembro del gran jurado, que fue de noche, y que se le dijo, tú que eres maestro de Israel, ¿ya se acordaron? Ajá. Él era parte de ese cuerpo legislativo, era parte de ese Sanedrín, 72 personas que llevaban a cabo los asuntos del pueblo judío. Hoy, en el judaísmo tradicional,
ortodoxo y las diferentes ramas del judaísmo, existen estos líderes, rabinos, que tienen también un equipo que el fin es ayudar a legislar de acuerdo a la Torá los asuntos internos de las familias que están allí dentro de esa comunidad. Se les llama juez. ¿Cómo les llamó el Adón Yeshua? Algunos de ellos que fueron a preguntarle, a presionarle, le dijeron, bueno, ¿y ustedes no son tampoco jueces? ¿No son Elohim ustedes también? ¿No está escrito? ¿Vosotros sois jueces? Y bueno, ahí se acabó el asunto, ¿verdad? Está escrito, ustedes son llamados para ser jueces, para establecer los juicios, las instrucciones de la Torá. Tenemos entonces mínimo dos mundos dentro de las Escrituras y los creyentes que somos. El mundo judío, tradicional, ortodoxo, las diferentes ramas que no tienen a el Mesías Yeshua. Ahí funcionan estos jueces. El rabinato, el gran rabinato, ellos están para establecer las leyes de la Torá sobre el pueblo judío en todas partes del mundo. No hay una secretaría de conciliación, ¿verdad? No hay un departamento de conciliación entre el pueblo judío, sino que hay líderes, maestros, rabinos. ¿Y qué entonces para quienes no están bajo el rabinato? ¿Ya no debe de haber orden? ¿No se establece, no se debe establecer un liderazgo que establezca y que lleve a cabo, que lleve adelante las leyes de Adonai? ¿O sí debe de haber? Debe de haber. Shoftim, tiene que haber jueces. ¿Y cómo declaramos cuando estamos leyendo el Sidur, cuando dice, y devuélvenos a nuestros jueces como en antaño, buenos jueces que nos dirijan con sabiduría, con inteligencia, conforme a la Torá? Envíanos buenos jueces. ¿Qué sucedió con esos Kohanim en su momento, que eran los que estaban legislando? Hablemos de tiempos, los tiempos del primer siglo, cuando aún estaban ahí los Kohanim y estaba el gran templo y había sacrificios y el pueblo estaba yendo allí, pero llegó el momento en que fue destruido el gran templo, ¿cierto? ¿Y qué sucedió entonces con todos esos jueces, con todos esos Kohanim? Dejaron de estar en funcionamiento. Pero recordemos que había una especie de pugna entre los Kohanim, que es la casa de los sacerdotes, y los fariseos, ¿cierto? Había una pugna ahí, es real, es histórico. Ambos querían la guianza, ser guías del pueblo. Saduceos, sacerdotes, y los fariseos. Cuando se derrumba y se quema el templo, los sacerdotes prácticamente se quedaron sin trabajo. Pero ya había avanzado mucho la escuela, la línea de los fariseos. Y hace mucho yo les dejé una tarea. Los que no la hicieron, los que no supieron, tienen la oportunidad de que en esta semana se apliquen, creo que la semana pasada lo comenté,
encontrar por lo menos 4 o 5 biografías de 2 personajes para entonces poder ir entendiendo todo eso y desenmarañar. Varias biografías de 2 personajes. El primero, Yohanan ben Zakkai, con Z y con Y al último. Yohanan ben Zakkai, hace mucho tiempo que hicimos esa tarea. Y Rabí Akiva. ¿Quiénes son estos 2 personajes? Porque de repente yo hablo como mucho, o sea, quiero dejar claro que estos 2 personajes marcan una influencia muy grande en el pueblo de Israel. ¿Quiénes son estos 2 personajes? Uno, se dice en la historia que se hizo pasar por difunto y lo sacaron en un féretro sus discípulos, lo sacaron de la ciudad, y cuenta la historia que un soldado romano no quería dejarlos salir mientras todo era una guerra y un caos. Estos discípulos de este personaje lo quieren sacar de allí, envuelto en los rollos de la Torá, sí, para rescatar la Torá, se decía, ¿no? Lograron sacarlo sin que probaran que estaba muerto, porque ese hombre, ese soldado romano quería pasar su espada y atravesar ese féretro de madera y asegurarse de que ahí había un muerto y no un vivo. Pero le rogaron, según la historia, que por favor no fuera a profanar el cuerpo de su maestro, y al fin los dejó llevarse al muerto que no estaba muerto. Y entonces él escapa con los rollos de la Torá, sale de la ciudad, y su idea es establecer, reafirmar, continuar con la escuela fariseica, que no se muriera. Y así pues va contando la historia, ¿no?, de Yohanan ben Zakkai. Y él comienza a establecer, según cuenta la historia, en un cierto lugar, en Yavné, su escuela, y que iba a ser una escuela y que no se iban a amotinar para luchar contra Roma, sino que solamente querían estudiar la Torá y solo querían estudiar la Torá, que les permitieran por favor estudiar la Torá. Y así es como se va armando esta historia, para que a partir y a raíz de este personaje, Yohanan ben Zakkai, luego Rabí Akiva, y luego una serie de personajes donde se hace la línea, tomándola desde el presente hacia atrás, de el rabinato. Surgen los fariseos que se vuelven después en ser los rabinos. Se establece el rabinato, de donde surgen muchas cosas, muchas historias, muchos libros, toda esa doctrina del rabinato. Por eso es importante conocer los personajes y rascarle ahí a la historia para ubicarnos en tiempo, en personajes, en espacio, los sucesos, porque eso nos va a ayudar muchísimo. ¿De dónde vienen esa línea rabínica? Bueno, de ahí de donde les acabo de platicar. De ahí surge todo esto. De ahí surge. Los Kohanim, entonces, ¿qué están haciendo hoy? ¿Qué hacen en ese tiempo los Kohanim? ¿Saben qué están haciendo? En las sinagogas ya no están ejerciendo como jueces. No. Ahora es el rabinato, los rabinos, y los Kohanim tienen un espacio pequeñito para declarar la bendición en las sinagogas. Un espacio chiquito para declarar la bendición y algunas otras cositas muy pequeñas. Ellos fueron desplazados entonces por los fariseos. Y allí está funcionando pues la línea rabínica hasta el día de hoy, ¿verdad?
y con sus diferentes ramas, es cierto, pero allí está funcionando. Todo el código civil, penal, judicial, pues el Eterno dijo, pondré mis leyes en sus corazones, y eso está presente todavía. Él quiere establecer su Torah en los corazones de todo su pueblo. Pueblo judío, ortodoxo, ultraortodoxo, Él quiere establecerlo en todos. En los que estamos descubriendo nuestras raíces, en los que se están añadiendo, se están injertando en el pueblo de Israel, también Él quiere establecer su Torah en los corazones. Para nosotros, que creemos que Yeshua es el Mesías y que creemos que Él es el juez que el Eterno ha enviado para juzgar a su pueblo, Él como el gran juez, que por supuesto, lo sabemos, es rechazado por el rabinato, ¿verdad? No es tomado en cuenta como rabí, no es tomado en cuenta como el Mashiach. Entonces aquí tenemos dos mundos. El mundo del judaísmo tradicional, que funciona ahí con Torah y con todas esas reglas que han establecido, todo su código está funcionando. Y los creyentes en el Mesías Yeshua, judíos también. Comenzamos con el orden. Los judíos que no creen en el Mashiach están funcionando en su orden. Los judíos creyentes en el Mashiach que no tienen rabinos, ¿pero cómo? Es que no tienen rabinos porque Yeshua es el gran rabí. Y aunque puedan ser maestros, rabí es diferente rabí que rabino. Sí, rabino es como marca registrada y rabí es una palabra hebrea que quiere decir maestro, ¿no? Un maestro. Acerca del judaísmo tradicional, nadie tiene el derecho de juzgarlos. Ellos funcionan aparte. Están funcionando, han funcionado. Desde el año 70, 130, 135 y en adelante han funcionado, ¿no? Allí están por todo el mundo. Allí está el judaísmo. Sin Yeshua. Siguen funcionando. El Eterno ha permitido que sigan funcionando. Entonces, ningún creyente en Yeshua, ningún mesiánico o de raíces hebreas, nadie tiene derecho a juzgarlos. Porque no eres juez. Nadie es juez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no tenemos por qué juzgar. Funcionan aparte, es como un mundo aparte. El Eterno es quien legisla todo en el mundo, en el planeta, ¿cierto? Pues Él está legislando ahí. Y para todo este otro mundo de los creyentes en Yeshua, incluyendo a los creyentes en Jesús, aunque no lo crean, ellos están bajo la legislación del Mesías, Rey Yeshua, y tenemos que someternos todos a Él, recordando que Él no vino para abrogar la ley, la Torah, los mandamientos, la ley de Moisés, como le llamen. Él no vino para abrogar, vino a darle cumplimiento viviéndolo. Así es que todos los cristianos de todas las corrientes, todos los mesiánicos de todas las corrientes, todos los que llamándose Israel, que es correcto en parte, ¿sí? Y que son Efraín, y que es lo justo, todos bajo el Rabí Yeshua. Él es el juez, y sus leyes son las mismas leyes que le dio a Moshe. ¿Quién se las dio? El Padre Eterno. Sí, y también el Mashiach, que estaba allá mismo con él. La Dabar de Adonai.
Dejando esto en claro, que no hay que meterse ni hablar ni juzgar al mundo judío, lo dejamos allí, nadie tiene que hacer nada allá. Vamos entonces a este otro mundo de los creyentes en el Mashiach Yeshua. ¿Qué es lo que corresponde? ¿Establecer un Sanedrín? ¿Establecer un rabinato? No, ya no corresponde eso. ¿Por qué? Porque Yeshua, Él se levantó de entre los muertos y vive. Y a través de su Ruach de santidad, Él nos va dirigiendo. ¿Y cómo nos dirige? ¿Así sueño, cierro los ojos? No, mira, ¿sí? Con la Torah. La Torah y su Ruach de santidad. Es diferente entonces, ¿verdad? Sí. Pero aún con todo, Él estableció a unos Sheliachim, o que les llaman apóstoles, que son enviados por Él. Él los encuentra, los llama, los ministra, los trabaja con ellos y los envía. ¿A dónde? A donde Él quiere. Están también los maestros. ¿Sí? ¿Qué más? Los que proclaman. Los que declaran también su palabra, que se les llama profetas, Nabiim. Es otro orden. Es un Sanedrín nuevo que establece el Mesías, Rey Yeshua, porque dejó a la casa de Judá funcionando hasta hoy como funciona. ¿Por qué? Porque tenían una tarea. Su tarea era lo que hicieron, mantener la Torah a una costa de sus vidas. Mantenerla. Y luego encaminarse a ir a establecerse en Eretz Israel. Y hasta el día de hoy, cuidarla. Ese es su trabajo. Por eso es que no debe nadie juzgar al judío, al pueblo judío. Ellos están haciendo una tarea. Lo están haciendo. No importa cómo lo vea medio mundo. Ellos están haciendo eso. ¿Que tienen sus problemas? Sí. Y pues con todo respeto, ¿y a ti qué te importa? ¿No? Ellos tienen un juez. Entonces, ¿a ti qué te importa? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su Señor está en pie o cae. Así es que el trabajo del Eterno con el pueblo judío es punto y aparte. El mundo mesiánico, como es llamado, o de raíces hebreas, tiene otro trabajo y otra función. Su trabajo es uno, limpiarse, venir a la Torah, conocer al Mesías judío y seguir proclamando las buenas noticias. Ese es su trabajo. Y no estarse metiendo en los asuntos de Judá. Nada tiene que estar metiendo las narices allá los creyentes en el Mesías, los mesiánicos, los llamados Israel o Efraín. Efraín tiene que limpiarse. Mucho trabajo tiene Efraín delante de sí. Limpiarse antes de levantar el dedo acusador. Limpiarse. ¿Limpiarse de qué? De todo tipo de contaminación de carne y de espíritu. Limpiarse de enseñanzas contaminadas por Roma. ¿Están de acuerdo ahí arriba en lo que estoy diciendo? ¿Están de acuerdo? Así es. Así es. Limpiarse de doctrinas extrañas, manchadas y manipuladas por Roma. Hay demasiado en lo que tiene que limpiarse Efraín o el mundo mesiánico, antes que meter las narices en otros asuntos. Porque bastante bendición tiene con que le ha sido permitido injertarse en el olivo, Romanos 11, bastante. Y allí mismo se establece algo que es, fundamental. Y que dice, no te ensoberbezcas, sino teme. 11:11 de Romanos. Tú que eras un olivo del cerro,
y que por la pura bondad de Adonai fue y te arrancó de allí para injertarte en el olivo cultivado y que de allí, de esas raíces, tú te alimentes, bastante tienes ya con eso. Agradece. Agradece por el árbol, por el pueblo judío, que algunas de sus ramas fueron arrancadas para meterte allí a ti. Algunas, porque hay quien dice que fueron arrancadas todas. ¡Qué locura! No, si leemos con atención, es muy sencillo. Dice ahí, algunas de las ramas fueron desgajadas para injertarte a ti, que ni tenías que estar allí. Fuiste injertado contra naturaleza, ni tenías que estar allí, pero, por lo tanto, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si esas ramas originales fueron arrancadas siendo de allí, imagínate tú que ni perteneces allí, si no te arrancará y te lanzará al fuego. Sepas tú que aún esas ramas arrancadas, si se arrepienten, volverán a ser injertadas. ¡Wow! Entonces, Judá funciona diferente aparte. Nada tiene que ver el mundo mesiánico, ni meterse en nada, ni apuntar nada, ni señalar nada. Tiene su historia, tiene su función, tiene sus dificultades. Hay errores, hay todo, pero Adonai directamente es quien está trabajando con ellos. Y Él es el legislador de ellos y de todo el mundo. Así es que al mundo mesiánico me dirijo hoy. Sí. Porque tal vez me vea mi amigo Yohanan, que es judío, y quizás alguien más amigo mío que es judío, pero me están viendo solamente, principalmente, no judíos. ¿Cierto? No judíos de práctica me refiero, que seguramente los que están siendo injertados, acercados, muchos de ellos son descendencia, son descendientes, tienen linaje de Judá, de alguna de las tribus. Pero por lo pronto al mundo mesiánico me quiero dirigir, a todo el mundo mesiánico. ¿Vamos? Okay. Mateo 5:17, una vez más, dice, no he venido a abolir, a abrogar, a quitar la ley, sino a cumplirla. Igualmente 1 Timoteo 1:8 dice que la ley es buena si se usa justamente, si se usa correctamente. La ley es buena, santa, pura. En 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y esto, bueno, esta parte pues es interesante, ¿no? Porque esta la manejan muchísimo en el mundo cristiano, evangélico, pero también está ahí para el mundo mesiánico, que habla acerca de que el que comete pecado está infringiendo automáticamente la ley. Entonces aquí vemos que la ley sigue siendo importante aún al final. Y aún en Revelaciones, ¿no? En Apocalipsis se menciona aquel que tiene el testimonio de Yeshua y guarda los mandamientos de la ley, de la Torá. Estos tendrán una parte especial en el reino. Todo el juicio se le ha dado al Hijo. Todo el juicio se le ha dado al Hijo. Sobre Judá y sobre el mundo cristiano, evangélico, mesiánico. Todo el juicio se le ha dado ¿a quién? Al Hijo. Así es que el Hijo de Adonai, Yeshua, Él es el juez. Él es el gran juez que el Padre Eterno estableció. Por eso le debemos mucha reverencia, le debemos muchísimo respeto como juez que es. Por lo tanto, tenemos que ser muy obedientes a sus mandamientos, a sus mandatos, a lo que Él ha establecido, a lo que Él claramente con respecto a la Torá explicó y lo dejó claro que así tenía que ser, que así teníamos que vivir. Él no fue fuera de la Torá para hablar y establecer, enseñar y guiar, sino conforme a la Torá.
Él es nuestro juez. Él estableció su Sanedrín, que iba a funcionar hacia afuera de Judea. Él ya lo sabía. Por eso dijo primero, el que tenga oídos para oír en Jerusalén, luego en Judea, luego con los mezclados, con los samaritanos, y luego van a ir hasta el fin del mundo. Es otro Sanedrín. Por eso es que nosotros no estamos bajo el gobierno del rabinato. Quien no es de Judá y que ha vivido como Judá, a menos que se quiera convertir al judaísmo, es otra cosa. Tendrá que estar bajo el rabinato, bajo la autoridad del rabinato. Nosotros estamos bajo la autoridad de Rabí Yeshua, ¿sí? No de Rabí Akiva, no de Yohanan ben Zakkai, no de nadie, Maimónides, de nadie, de Rabí Yeshua. Y él estableció su Sanedrín, así como en Judá está todo ese cuerpo legislativo que en la Torah leemos que eran 70 varones, ¿no? 70, 72, algunos pelean con que eran dos más, está bien, 70, 71, 72, que eran los príncipes, los gobernantes de Israel. Pues el Mesías Yeshua estableció su Sanedrín y él puso Sheliahim. Y desde el inicio, ¿verdad? Buscó a ¿cuántos? Y escogió a ¿cuántos? A 12. Después hubo uno que tenía que cumplir una función de entregarlo y se echaron suertes para encontrar al que falló. Y entre las suertes cayó ¿a quién? A él. Sí, ya lo tienen en la mente, pero no sale en la lengua. Casi, ok, a él. Cayó la suerte sobre este varón, pero después Yeshua llamó a uno muy especial, a Shaul de Tarso, que estaba metido entre todo esto, entre las dos corrientes. ¿Cómo? Sí, Shaul estaba metido entre las dos corrientes que había en su momento, los saduceos y los fariseos. ¿Pero cómo? ¿Estaba metido en los dos? No, pero si él dice que era fariseo de corazón y fariseo hasta la muerte y fariseo. Pero ¿cómo es que el sumo sacerdote le entregó cartas para perseguir a los nazarenos? Ah, pues ya lo encontramos ahí. Estaba él entre las dos corrientes, él. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué raro! ¡Qué extraño! Pero estaba ahí, entre las dos corrientes, él. Eran como contrarios, pero él estaba en medio de los dos. El sumo sacerdote le dio cartas para autorizarle que fuera a todos los poblados, todos los lugares, y que podía sacar de allí a los creyentes en el Mesías y llevarlos a la cárcel. Pero si era fariseo. Bueno, pues aquí vemos que el Eterno tiene autoridad sobre Judá y también con los exiliados, con Judá y con Efraín. Y entonces, con Efraín hay algo interesante, muy interesante. Como dije, en primer lugar los envió a Jerusalén, a los mismos judeanos, luego hacia los exiliados y expulsados, a los mezclados, que eran los samaritanos, más hacia afuera a los gentilizados o griegos, aquellos que ya tenían costumbres griegas, paganitas, siendo judíos. Luego está el fin del mundo. ¿Eso quiere decir que hay otra Torá? Entonces, ¿hay una Torá para el judío y una Torá para el no judío? No, es una sola Torá. Pero el Adón Yeshua es la Torá. Así es que en una mayor profundidad, el Mesías Yeshua nos ayuda a entender a profundidad la misma Torá. Como en el judaísmo tradicional van a esos 5 niveles de profundidad para entender la Torá, ¿no?
hasta el nivel Sod, lo profundo, lo más profundo de la Torah. Pues el Mashiach Yeshua trajo lo profundo, lo complicado y lo hizo accesible hasta para un niño. Pero era Sod, sí, pero él tuvo, desde que hablaba sus parábolas, tenía esa capacidad de hacer fácil lo difícil, de traer un entendimiento sencillo, lo complejo. Por eso vuelvo a insistir, son dos mundos. ¿En cuál mundo estás? ¿En el del Mesías o en el de los rabinos? El de los rabinos es para los judíos tradicionales que no tienen al Mashiach. Ellos tienen sus líderes, los rabinos. ¿Quién es tu líder? ¿Los rabinos o Rabí Yeshua? Ups. Bueno, ponte de acuerdo de en qué mundo estás, si en el mundo del judaísmo tradicional o en el mundo del Mesías Yeshua, porque son dos que funcionan un poquito diferente, aunque sean una sola Torah. Pero sus maneras, sus formas son diferentes. ¿Sí me explico? Entonces no podemos mezclar, porque no puedes tener a más de, o a rabinos tan diferentes, Yeshua o Maimónides, por ejemplo. Maimónides dijo, entre sus 13 principios, que Adonai, el Eterno y Todopoderoso, no puede partirse pedazo ni dividirse ni nada, por lo contrario, ni tampoco puede manifestarse de forma corporal. Eso es lo que él pensaba, y muchos piensan así. El judaísmo tradicional son los 13 principios de Maimónides. Entonces, ¿le crees a Maimónides o le crees a la Torah? A la Torah con Yeshua. Porque el Dabar de Adonai se hizo carne. Y en él habita corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. Entonces, si pudo tomar forma corporal, Maimónides dijo que no. Pero Adonai puede hacer lo que quiera. Y lo hizo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso son dos mundos. Entonces, si no quieres confundirte, no andes de aquí para allá. Si te vas a convertir al judaísmo tradicional, ve y métete de cabeza. Pero si no, quédate con el Mashiach. O uno camino o el otro. Porque aquí hay algo interesante para Efraín. ¿Quién es Efraín entonces? Yo ya lo dije. Efraín, hay muchos de Efraín en la Iglesia Católica. Infinidad, ni saben cuántos, pero no lo saben. Hay infinidad en las iglesias evangélicas protestantes, aleluyas. Infinidad, pero no lo saben. El mundo mesiánico, todos los grupos, son Efraín. Son Efraín. Aunque se llamen, no, es que nosotros somos Israel y lo que pasa es que no se hagan bolas. Son Efraín. Porque al final, sí, hay dos casas, porque son dos mundos. La casa de Judá, como los viernes, ¿verdad? Ponemos dos panes. ¿Por qué? Decimos, bueno, porque aquí están representadas la casa de Judá y la casa de Israel o Efraín, o los hijos de Israel. En ese sentido. Y lo que tiene que entender Efraín es que hay una profecía en Zacarías 8:3 que tiene que ver con todos ellos, con todo Efraín, los que están entre la Iglesia Católica, los que están entre los evangélicos, los que son mesiánicos, tienen que entender algo, que hay una profecía que tiene que cumplirse y tiene que ponerle mucha atención. ¿Qué dice Zacarías 8:3? Vamos ahí pronto. ¿Qué dice Zacarías 8:3? Porque en aquellos días, en los Aharit Hayamim, en los postreros días, 10 varones de entre las naciones, 10 tribus.
los exiliados, el reino del norte, 10 varones de entre las naciones tomarán del manto a un judío, a un Yehudi, y le dirán, ¿cómo le van a decir? Hemos oído que Adonai está contigo, con ustedes, queremos ir con ustedes. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que todo Efraín tiene que ir al judaísmo tradicional? No, señores, no, señoras, no está diciendo eso. Dice que Efraín, entre las naciones, 10 varones de entre las naciones, deben de tomar del manto a un judío. ¿Qué significa el manto? ¿Qué significa? Pues la Torá, parte de la Torá, porque en el manto se encuentran los tzitzit, los 4 tzitzit, los 4 flecos, dicen algunas versiones de flecos, que representan cada uno en sus 5 nudos la Torá, 5 libros de la Torá, los primeros 5 libros donde está toda la legislación de Adonai, todas las instrucciones del Eterno, todo, allí está en los 5 libros. Tomarán del manto a un Yehudi que tiene Torá, obvio. Pero también la Torá dice que debe tener un color azul, ¿verdad? Un hilo azul. ¿Quiénes usan en sus talitot un hilo azul? Dígalo, 1, 2, 3. Los creyentes en el Mesías Yeshua. Judá no pone hilo azul. Es que aquí representa al Mesías Yeshua. Entonces ese judío del cual dice Zacarías capítulo 8 verso 3, tiene que ser un Yehudi que cree que Yeshua es el Mesías. Efraín tiene que tomarse del manto de un Yehudi que cree que Yeshua es el Mesías y decirle, hemos oído, o sea, ya estoy entendiendo, ahora sí oigo, porque no escuchaba. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y va a venir y se va a sentar y va a decir, yo quiero aprender. Hemos oído que Adonai está con ustedes, queremos ir con ustedes. Ah, pues vente el sábado a la 1. ¿No? Vente el Shabbat, así funciona, como dice Hechos 15. A todos los que estaban creyendo en el Mesías Yeshua, que eran gentiles, ¿qué se les dijo? En la ciudad donde vivan, búsquense una sinagoga, porque allí los sábados se enseña la Torá de Moshe, y ahí van a seguir aprendiendo. Efraín tiene que dejar su rebeldía. Efraín tiene que dejar su envidia por Judá. Así dice la Escritura. Porque Efraín dejará de envidiar a Judá y Judá va a ser, el trato va a ser con Judá también para que no menosprecie a Efraín. ¿Y qué está haciendo el Eterno? Está preparando Yehudis que estén abiertos hacia Efraín, hacia los gentiles que están viniendo al Mesías. Y que sea entonces una sinagoga de acuerdo al pensamiento y de acuerdo al corazón del Adón Yeshua, donde quepa el judío y Efraín y convivan en armonía. Eso es lo correcto. Y el juez que ha sido puesto por juez de toda la tierra, le agradará eso. Eso es lo correcto, eso es lo que él quiere. Por eso envió a sus discípulos, a sus shelechim, para establecer esta verdad, que los exiliados regresaran a la Torá, porque iban a ir en el poder del Ruach de Elohim, porque Él les dio autoridad y poder. No los envió solo con una Torá, con un Sefer, los envió con poder. Ustedes dirán,
donde se encuentran los exiliados. Y van a entrar a esos lugares, a esos poblados, y sanarán a los enfermos, echarán fuera a los demonios, y luego les van a enseñar Torah. Ese es el orden. Así es que todo aquel maestro que esté enseñando Torah, pero que no tiene poder, ahí sabrán qué hacen. Pero debe tener Torah y debe tener poder, si tiene al Mesías. Tiene que contar con los dos ingredientes, porque el poder de Adonai, el poder que el Mesías Yeshua otorga es para liberar a los cautivos y que los demonios dejen de estarle metiendo las ideas y los tengan oprimidos y que tengan libertad para escuchar, para aprender y para vivir Torah. ¿Me explico? Los envió para liberar, sanar y establecer discípulos nuevos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra, porque el Adón Yeshua será el juez de toda la tierra. Pero Él quiere establecer no solamente su autoridad, sino su amor en aquellos que abran sus corazones. Él quiere establecer sus bendiciones sobre todos aquellos que están encaminándose hacia Él. Él es la Torah. Él es la Torah. Él es el gran rabí. Él es el gran Cohen. Shaul estaba en medio de los dos grupos, ¿verdad? Los saduceos y los fariseos. El Adón Yeshua está por encima de estos dos grupos. Él es mayor que Moshe, mayor que Abraham. Por lo tanto, es mayor que todos los rabinos que haya existido en todo el mundo y los que estén viviendo todavía hoy. Yeshua es mayor que todos. Por eso nosotros le damos honor y exaltación. Así es que esta ponencia definitivamente que a muchos no les va a agradar, no les va a cuadrar. Lo siento, esa es la Torah, esa es la profecía, esa es la línea que marca el Adón Yeshua y así tiene que ser. Pero siempre va a haber diferentes grupos y diferentes formas de pensamiento. Pero si nos queremos alinear a la Torah, tenemos que estar alineados al Mesías Yeshua, al Rey Mesías Yeshua, y a Él le damos honor y exaltación. La pregunta es, ¿esta profecía se está cumpliendo? Yo puedo decir, sí, se está cumpliendo en este tiempo. La pregunta que sigue es, ¿se está cumpliendo en ti? ¿Se está cumpliendo en ti? Debe de cumplirse. Si quieres ser parte de ese reino del Mesías Yeshua, tiene que cumplirse. Tiene que buscar a un Yehudi que tenga un manto, que tenga tzitzit con hilo azul, que tenga Torah, que tenga poder de Yeshua, poder del Ruach, y allí establécete, porque ahí vas a aprender, y ahí vas a ser ministrado, y ahí serás bendecido. Que el Eterno y Todopoderoso siga obrando en nuestras vidas. Amén. Siga trayendo su bendición, siga trayendo entendimiento, siga ministrando. Y aléjense de aquellos soberbios que están señalando a Judá por 1000 cosas, o 100 cosas, o 3 cosas. Aléjense de esa gente. Son antisemitas, disfrazados de creyentes quizás. Son antisemitas. Tengan cuidado con esa gente. Aléjense. Los que odian a la descendencia de Abraham están llamando maldiciones a su vida. Todas estas maldiciones le seguirán, porque aquel que maldice a su pueblo Israel, aquel que maldice a Abraham y a su descendencia, aquel que maldice a Judá, le vendrán muchas maldiciones. Que el Eterno y Todopoderoso traiga shalom en sus vidas. Yevarejeja Adonai veismereja, Yaer Adonai panabeleja vijuneja, Yisa Adonai panabeleja, veyasem leja shalom, beshem
Yeshua HaMashiach, Sar Shalom. Amén, ve amén. Gracias, bendito Rey poderoso, por tu amor, por tu cuidado, por tu Torah, por el Mashiach. Gracias por todo tu amor y bondad sobre nosotros. Gracias porque nos has acercado a aquel que le diste dominio por sobre todas las cosas. Nos gozamos y nos alegramos. Amén y amén. Shavua Tov, una buena semana de bendiciones para cada uno de ustedes. Amén.